Buenas noches, estamos a punto de salir al aire en Radio Fe y Armonía. Estamos dando unos segundos a que termine la introducción del programa para entonces nosotros ya entrar a nuestra serie de Volvamos a la Palabra. Y estamos estudiando la iglesia de Ketira, así que quédense con nosotros que ya vamos a comenzar en unos instantes. Estamos solamente esperando la señal de la radio para comenzar. En unos segundos vamos a comenzar con nuestro estudio. Muy buenas noches, apreciados hermanos, amigos que nos sintonizan, observan, escuchan a través de su radio Fe y Armonía, dirigida por nuestro hermano el doctor José Sánchez Barón y su equipo tecnológico. Gracias a ustedes por tremendo apoyo que ustedes están dando a través de esta sintonía, a aquellos que nos observan, a aquellos que participan con sus preguntas, con sus comentarios, a aquellos que también nos dan sus saludos. Muchos saludos para ustedes, desde donde quiera que nos vean, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica, México, alguna otra parte del mundo. Simplemente manden sus saludos, díganos de dónde nos están escuchando o mirando y nosotros al final del programa les regresaremos el saludo. Además, al final del programa acostumbramos a orar, interceder por aquellos que tienen problemas de salud, de enfermedad, bien sean personales o de algún miembro de su familia, algún amigo. Siéntanse libres, por favor, de comentar, de poner en el aire cualquier pregunta o cualquier inquietud o cualquier comentario. Pueden hacerlo a través de la plataforma del Facebook o lo pueden hacer también a través del chat de Radio Fe y Armonía. Estamos en vivo, son las 9:04 de la noche aquí en Charlotte, Carolina del Norte, y asimismo en Colombia. El domingo nosotros, el país de América del Norte retrasó la hora, así que ahora estamos a la misma hora tanto en Colombia como acá. Queremos recordarles que tenemos una página de internet, frankfloresbible.com, donde ustedes pueden ingresar, se pueden suscribir a la página. Allí van a encontrar todo tipo de material espiritual. Allí también van a tener los enlaces para los programas de YouTube. Allí van a tener todos los programas de radio anteriores, van a escuchar sermones. Allí también tienen la oportunidad de mirar estudios bíblicos que este servidor ha colocado allá. Y también tienen enlaces para leer, descargar libros del espíritu de profecía que ustedes estén interesados en leer. Yo sé que ustedes pueden encontrar eso en alguna otra parte en internet, pero si accesan a mi página en un solo lugar tienen todo el menú. Allí tienen todo lo que necesiten, así que pueden accesar. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacerme, también me pueden escribir a través de mi página de internet. Hay una sección donde usted se puede comunicar conmigo. Escríbame un correo, nosotros le contestamos y le ayudamos. También les recuerdo las plataformas de Facebook e Instagram. Usted, por favor, síganos en esas plataformas para que pueda también allí mirar, observar, leer material espiritual que es necesario para el diario vivir. Y quería también mencionarles que este programa, Volvamos a la Palabra, tiene como objetivo que todos aquellos que lo miran, que lo escuchan, que se unen a nosotros en el estudio de la palabra, el único propósito de esto es motivar a la persona para que la persona misma tome su Biblia, la estudie por sí mismo y pueda descubrir en la palabra los tesoros escondidos que allí se encuentran, pueda darse cuenta de las inescrutables riquezas que Dios ha colocado en el seno de este libro maravilloso, la Biblia, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Aquí usted puede encontrar los pensamientos del Altísimo. Solamente necesita usted hojear, estudiar, subrayar, anotar, meditar, orar, sacar conclusiones, deducir
intuir, pensar, imaginarse. Su mente es un campo muy amplio y al conectarse usted con Dios a través de la palabra escrita, Dios va a expandir su mente, Dios le va a abrir el panorama y usted va a poder mirar allí cosas que nunca antes había visto. Usted va a escuchar la palabra de Dios directamente, no que alguien se la cuente, y usted va a tener una experiencia espiritual que será de gran aprovechamiento para su vida presente y también para la vida futura, la vida eterna. Así que ese es el único propósito de este programa. Nosotros acá estamos estudiando el libro del Apocalipsis y ya estamos en la iglesia de Tiatira. Hemos ido avanzando poco a poco a medida que el tiempo nos lo va permitiendo y usted puede ponerse al día estudiando los capítulos anteriores. Apenas estamos en el capítulo 2. Usted se puede poner al día o simplemente continuar con nosotros y de esa manera yo siempre hago repaso de las lecciones anteriores y de esa manera usted se va poniendo también pues a tono con el ritmo que llevamos en el estudio. Así que sin más ni más vamos a orar para comenzar y seguir adelante con el estudio de este maravilloso libro y de la iglesia de Tiatira. Y te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que tenemos como hijos tuyos de abrir el libro sagrado, tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, porque la verdad, nosotros, seres mortales, pecadores, que vivimos en este mundo que está destinado a ser un mundo renovado dentro de muy poco, cuando Jesús venga. Nosotros que somos mortales pecadores, Señor, y pretendemos estar en comunicación con el Dios eterno que nunca ha conocido el mal. Señor, humildemente venimos delante de ti a pedir que nos escuches, que tus ángeles, que son los ministros que tú envías desde el cielo, puedan venir a nuestro lado y que tus ángeles puedan impresionar nuestra mente con el poder que emana de tu palabra a través del Espíritu Santo. Que podamos escuchar tu voz a medida que estudiamos tu palabra. Que podamos asimilar tu voz. Que podamos entender el mensaje de la Biblia. Porque reconocemos que no es fácil entenderla. Pero tú has dicho, Señor, que el Espíritu Santo, Él vendrá y nos enseñará la verdad. Queremos aprender la verdad. Queremos salir del error, no importa cuál sea. No importa desde cuándo lo tengamos. No importa quién nos lo haya enseñado. Queremos salir del error y vivir en la verdad y por la verdad. Y Señor, ayúdanos a recordar lo que estudiemos. Ayúdanos a recordar dónde lo estudiamos. Ayúdanos a recordar los capítulos y los versículos que estudiamos, los personajes que vemos en tu palabra, Balaam, Jezabel, Acab, Elías, Balac, Jesús, Juan. Ayúdanos para que nuestra mente, que cada día, Señor, debido al pecado se deteriora más, que nuestra mente pueda renacer, que se pueda fortalecer por las verdades celestiales y que tu Espíritu impresione nuestro corazón, nuestra mente. Señor, venimos con humildad. Abrir tu palabra es un paso en el acercamiento hacia ti, pero hablar contigo, Señor, también es muy importante. Y aquí, Padre, con toda humildad, con tranquilidad y en paz, venimos a solicitar, Señor, que tú nos ilumines mientras abrimos tu palabra y que cada sección del Apocalipsis pueda quedar clara en nuestra mente y podamos mirar, Señor, cuál es tu plan, cuál es el plan que tú tienes para nosotros. Y cuando aprendamos ese plan, nosotros podamos compartirlo con aquellos que no lo conocen. Danos también la capacidad para compartir. Coloca, Señor, en nuestro camino las personas que quieren escuchar tu palabra. Y háblanos en el momento que veamos a esas personas. Dinos, este es, háblale.
y danos las palabras, danos las ideas, danos las estrategias. Coloca en nuestra mente la forma como debemos hablarle a las personas para que las personas escuchen tu palabra con gusto y deseen buscarte de corazón. Señor, nos ponemos en tus manos, confiados plenamente en que tú nos vas a bendecir, porque tú has dicho, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Conscientes de la cercanía de ese tiempo, cuando Jesús va a venir, abrimos tu palabra en esta hora, invocando el poder de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos. Nos alegra poderles ver. Bienvenidos a aquellos que están conectándose a través de las plataformas de Facebook y también de la Radio Fe y Armonía. Y regresamos entonces a nuestro estudio del libro de Apocalipsis, la iglesia de Tiatira, que es la iglesia cuarta en el orden que aparece en el Apocalipsis. Ya habíamos hablado de la iglesia de Éfeso, de su fervor, de su amor, de cómo perdió su primer amor y que el Señor le instó a Éfeso a que recordara de dónde había caído y se arrepintiese e hiciese las primeras obras y que de esa manera regresara al Señor. Después de la debacle, después de la caída de Éfeso, después de haber Éfeso perdido su primer amor, entonces el Señor permitió la prueba para su iglesia y entramos en el periodo de la iglesia de Esmirna, cuyo nombre quiere decir mirra, mirra fragante, algo que exhala un olor agradable para Dios. Esta es la iglesia perseguida, una de las iglesias perseguidas. El periodo de Esmirna, les dije yo el lunes, está comprendido aproximadamente entre los años 303 al 313 de Jesucristo, porque el emperador Diocleciano hizo una persecución fiera, feroz contra la iglesia, y luego en el año 313, cuando la persecución terminó, fue debido a que otro emperador, él dictara o decretara la libertad y decretara el fin de la persecución para la iglesia. Así que entonces, cuando se terminó la persecución de Esmirna, la iglesia volvió a caer en problemas. Les decía yo el lunes que es una cosa bien interesante, que cuando la iglesia está atravesando por periodos de paz y de tranquilidad, la iglesia entonces se llena de mundanalidad, se mundanaliza, la iglesia se aparta de Dios, la iglesia vive una vida solo de profesión, pero no de vivencia. Y entonces Dios, para preservar a aquellos que han de ser salvos, para preservar a los fieles, para que no se contaminen de ese espíritu, entonces Dios permite la persecución. La persecución pareciera ser una cosa fea, mala, maligna, pareciera ser una maldición. Sin embargo, la historia bíblica nos ha comprobado todo lo contrario, que cuando la persecución arrecia, que cuando la persecución es fiera, que cuando la iglesia se siente desmotivada, perseguida, oprimida, entonces la iglesia clama y Dios escucha. Les voy a dar un ejemplo de eso, les voy a dar un ejemplo clarísimo de eso. Está en el libro de Éxodo. Cuando Israel entró en Egipto, las 70 personas que entraron en Egipto, empezando con Jacob y sus hijos, José, sus hijos, etcétera, y todos los demás, eran 70, y allí en Egipto ellos se multiplicaron y crecieron tanto, pero tanto, que llegaron a ser más que los egipcios. Y los israelitas eran tan fuertes y tenían un poder físico tan constante, tan bueno, que los egipcios tenían temor de que los israelitas llegase una guerra de algún otro país enemigo y que los israelitas se unieran a los enemigos y a que atacaran Egipto y se quedaran con el país. Así que el faraón entonces, el faraón que no conocía a José, que no quería reconocer al Dios de José, este faraón ordenó que a todo niño se le quitase la vida y mandó a las parteras de los israelitas a que cuando atendieran a las mujeres embarazadas
Si era un niño varón, si era un varón, pues que le quitaran la vida, y si era hembra, que la dejaran vivir. Pero las parteras temían a Jehová y no hicieron eso. Y entonces el faraón, molesto, decretó entonces otro edicto de muerte. Esta vez mandó a cualquiera del pueblo, a cualquiera que supiera que había nacido un niño hebreo, a que tomaran al niño y lo echaran al río para que el niño se ahogara. Entonces, allí fue cuando nació este niño que al principio no tenía nombre, o que la Biblia no registra su nombre. Nació este niño de Jocabed y de Amram, y este niño, cuando la princesa del faraón, cuando la hija del faraón lo encontró en el río, porque su madre lo escondió en una especie de canasta que calafateó con brea para que no se le metiera el agua. Y cuando este niño fue encontrado en el río, la hijastra, o sí, la hija del faraón, lo llamó Moisés, porque de las aguas lo sacó. Entonces Moisés llegó a crecer y él era ahora el hijo del faraón, él iba a ser el próximo faraón. Sin embargo, defendiendo a uno de sus hermanos, mató a un egipcio y tuvo que huir de Egipto, y pasó 40 años fuera de Egipto. El faraón entonces comenzó a oprimir al pueblo, comenzaron a oprimir a los israelitas para que los israelitas no tuviesen ya las facilidades que tenían antes en el trabajo. También les impusieron más carga de impuestos, de tal manera que tenían que pagar más impuestos, así que tenían que trabajar más, tenían que gastar más, ya no era igual los recursos, ya no era igual la fuerza, y se cansaron los israelitas. Y dice la Biblia en el capítulo 2 de Éxodo, en los versículos 23 en adelante, lo siguiente: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, que oprimía a los israelitas, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció. Así que es bien interesante cómo Dios permite que la tribulación, la prueba, la aflicción llegue para que el pueblo de Dios reaccione. Por eso dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, esta es una iglesia que todavía no hemos estudiado, pero voy a leer este verso para que nosotros podamos, nos sigamos dando cuenta de la forma como Dios trabaja. En Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 10, ya les voy a decir, con tus obras, Sí, versículo 19 del capítulo 3 de Apocalipsis, el Señor dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Así que, hermanos, cuando Dios permite la prueba, cuando Dios permite que su pueblo entre en el crisol y atraviese el horno de fuego, como le pasó a los 3 jóvenes hebreos en los tiempos de Daniel, como le pasó a Job cuando estaba en la plenitud de su desarrollo como hombre, como padre, como sacerdote, como hombre rico que era, estando en la plenitud, Dios permitió que el diablo le quitara todo para ver cómo reaccionaba Job. Los hombres de fe en la Biblia han atravesado la tribulación, han tenido que entrar en el crisol. Y notemos nosotros en el capítulo 7 de Apocalipsis, hablando acerca de este grupo especial que en el fin del tiempo se va a mantener en pie durante el tiempo de angustia, los 144,000, dice de ellos, versículo 13 en adelante, dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Así que, hermanos, al contrario de lo que mucha gente puede pensar,
Dios utiliza el crisol, utiliza la persecución, utiliza la tribulación para que su pueblo se mantenga apercibido, preparado, listo, para que sus mejores cualidades espirituales sean fortalecidas y desarrolladas, para que aquellos que habían aflojado la oración ahora oren, para que aquellos que no habían tomado mucha seriedad en estudiar la palabra ahora estudien. Porque es una cosa bien cierta que cuando nosotros, los seres humanos, estamos atravesando problemas y situaciones difíciles, entonces nos acordamos de Dios. Pero cuando estamos bien, cuando estamos tranquilos, cuando todo está en paz, cuando todo está en tranquilidad, son momentos cuando nosotros no nos interesamos en buscar a Dios porque pensamos que Dios nos está bendiciendo demasiado. Y es todo lo contrario. La Biblia dice, todo aquel que quiera tener fe o que sea piadoso en Cristo Jesús va a recibir o va a padecer persecución. Así que si nosotros ahora mismo no estamos enfrentando persecución, es porque todavía no hemos desarrollado la piedad que el Señor quiere que desarrollemos. Así que esto es un asunto de doble vía. Por un lado, el pueblo de Dios va desarrollando la piedad y por el otro lado le va llegando la persecución. Las dos cosas van a venir juntas. Así que cuando nosotros estemos experimentando un reavivamiento, una reforma de la piedad primitiva, como dice la Biblia, como dice el espíritu de profecía, entonces va a llegar la persecución. Y la persecución, mis queridos, no va a llegar de afuera. La persecución no va a llegar del mundo secular, como mucha gente piensa dentro de la iglesia. La persecución será en el mismo seno de la iglesia. Allí va a comenzar. Porque Caín mató a su hermano. Porque Esaú persiguió a Jacob. Porque los hijos de David también lo querían matar. Siempre la persecución va a llegar de adentro. Y por eso Jesús dijo, los peores enemigos tuyos son los de tu propia casa. Así que, hermanos, nosotros necesitamos estar apercibidos, necesitamos estar cuidadosos y por eso es necesario que nosotros cada día vayamos al libro sagrado. Regresando a la iglesia de Tiatira, entonces dice allí que Tiatira enseña y seduce a sus siervos, a los siervos de Dios, a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y el Señor le ha dado tiempo para que se arrepienta. Ya dijimos el lunes que Dios le está dando tiempo a esta profetisa, a esta apóstata, a esta mujer falsa que representa una iglesia falsa. El Señor le está dando tiempo para que se arrepienta. Y la historia, hermanos, nos confirma, y la Biblia también, al hablar acerca de esos 3 años y medio, al hablar acerca de esos 1260 años de persecución que tuvo la iglesia también en la Edad Media, justo en el periodo papal, desde el año 538 hasta el año 1798, hubo una persecución tan férrea, tan voraz de la iglesia, que si el Señor no interviene para acortar los días, la iglesia cristiana habría desaparecido. ¿Y quién perseguía a la iglesia? Vamos a buscar el capítulo 7 del libro de Daniel. En el capítulo 7, en el libro de Daniel, dice en los versículos 19 en adelante lo siguiente. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Antes de continuar, vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 13, y vamos a determinar quién es este cuerno pequeño que habla grandes cosas, qué son esas grandes cosas que él habla. Dice el capítulo 13 del libro de Apocalipsis: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad.
y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había adorado a la que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses en profecía son 3 años y medio. Es el mismo tiempo o periodo que duró la sequía en los tiempos de Elías. 42 meses son 1260 días, que llevados a la profecía son 1260 años. 42 meses es exactamente el mismo periodo de tiempo que Dios le dio a Jezabel para que se arrepintiera de su fornicación, pero ella no se quiso arrepentir. Y dice la Biblia en el versículo 6 del capítulo 13 de Apocalipsis, hablando acerca de ese periodo, hablando acerca de esa bestia, que aquí la llama bestia, en Apocalipsis 2 la llama la llama Jezabel, y dice: abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió, escuche bien, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora no olvidemos ese versículo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora notemos, hermanos, que esta bestia que aparece en Apocalipsis 13, es la misma bestia que aparece en Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 dice que esta bestia era diferente de todas las otras bestias, tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y los 10 cuernos que tenía en su cabeza. De esa bestia surgió un cuerno pequeño, y el cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas. Y dice la Biblia, versículo 21, y vi que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a favor de los santos. Ahora notemos una cosa interesante: este cuerno pequeño, que también se le llama en Tiatira, se le llama con la representación de Jezabel, porque Jezabel era la falsa profeta en los tiempos de Elías. Ella tenía sus profetas que adoraban a Baal, y ella era la mujer del rey de Israel que profesaba adorar a Dios. Así que esa mujer Jezabel, en los tiempos de Acab, ahora representa a la falsa iglesia en los tiempos de Tiatira. Y el Señor dice que Él le ha dado tiempo para que se arrepienta. Efectivamente, durante 1260 años, el poder papal de la Iglesia Católica persiguió a los hijos de Dios, persiguió al verdadero pueblo de Dios. Y este poder papal reinó con su autoridad eclesiástica durante 1260 años, desde el año 538 hasta el año 1798. Es interesante el detalle que añade Daniel, que dice que después de ese periodo de persecución, entonces vino el juicio, y se dio el juicio a favor de los santos. Si eso es verdad, quiere decir que después de haber terminado el periodo de persecución de esta iglesia, enseguida debería venir una obra de juicio, y eso es efectivamente lo que sucedió. Y nosotros, al estudiar las iglesias que faltan, nos vamos a dar cuenta que después de Tiatira, que le siguen Sardis, Filadelfia y la Odisea, vamos a entrar en las etapas del juicio de Dios. Así que no es una cosa que está jalada por los pelos. La Biblia, hermanos, nos lleva a la verdad de lo que pasó en la historia en los tiempos anteriores, y que hoy nosotros podemos traer a colación a través de la profecía. Y la profecía nos proyecta, nos hace recordar lo que sucedió, y nos proyecta hacia el futuro, a lo que va a suceder. Porque también es muy interesante saber que la historia del pasado se repite.
Lo que sucedió antes con el pueblo de Israel está sucediendo otra vez. Notemos nosotros que ahora mismo la iglesia está atravesando por un periodo como de paz y tranquilidad, como que si estuviese también en un desierto. Durante este periodo, nosotros los cristianos estamos en una etapa de somnolencia, de lobreguez, de oscuridad espiritual, y no porque el Señor no nos quiera bendecir, sino porque al abandonar la Biblia, al abandonar el único libro que nos ayuda a conocer a Dios realmente como Él es, eso nos hace retroceder espiritualmente. ¿Y qué piensan ustedes que va a ser la solución de Dios para este problema? La solución de Dios para este problema va a ser, otra vez, permitir que la iglesia entre al crisol de la persecución, y eso va a suceder porque aquí y allá y más allá se van a levantar hombres y mujeres llenos del Espíritu y van a comenzar a hacer una obra como la que dice Ezequiel en el capítulo 9. Y vamos a ir al libro de Ezequiel y vamos a leer lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el capítulo 9 del libro de Ezequiel está esta escena en la cual el Señor manda a hacer una obra de sellamiento en medio de su pueblo. Y dice la Biblia, versículo 2 del capítulo 9, 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre ellos había un varón vestido de lino que traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Así que en la iglesia se van a levantar hombres y mujeres que gemirán y clamarán al ver las abominaciones que se hacen en medio de la iglesia. Quiere decir, hermanos, que la historia se está repitiendo. Así como Acab metió los ídolos de Baal dentro del templo y le hizo templo a Baal y adoró a Baal mientras profesaba ser un hijo de Dios, ahora la historia se está repitiendo y muchos hijos de Dios están cayendo en idolatría, adorando dioses extraños y metiendo sus abominaciones dentro del templo de Dios. Los hijos de Dios verdaderos, aquellos que oran, aquellos que estudian la palabra, aquellos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos clamarán y gemirán y orarán y buscarán a Dios y le pedirán a Dios sabiduría e inteligencia y mucha fortaleza para mantenerse firmes en medio de una generación apóstata, en medio de una generación que no quiere saber de Dios. Hermano, amigo, las formas, los ritos, la ortodoxia de la iglesia, eso no va a salvar a nadie. Los programas, los sensacionalismos, las emociones, los aplausos, los cantos, el alboroto, la emoción, la felicidad que se vive en los cultos o que se experimentan de vez en cuando, eso no va a salvar a nadie. Si bien es cierto que el apóstol Pablo dice, no dejando vuestra congregación como algunos tienen por costumbre, también es cierto, hermanos, que esas formas de adoración no son precisamente el medio de salvación. El único intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Y a menos que nosotros conozcamos a Jesucristo y al Padre a quien Él ha enviado, como dice San Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado.
A menos que nosotros nos embarquemos en ese proyecto de conocer al Padre y a Jesucristo por nosotros mismos, no vamos a tener vida eterna. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice, esta es la vida eterna, que te conozcan y a Jesucristo. Y conocer a Dios es estudiar su palabra. Porque no vamos a conocer a Dios simplemente por lo que otros nos cuentan de Él. Conocer a Dios es una experiencia personal. Y regresando otra vez a Tiatira, porque esta noche vamos a terminar con ese mensaje. Regresando otra vez a Tiatira, dice la Biblia que el Señor le dio tiempo para que se arrepintiera. Ella no se quiso arrepentir de su fornicación. Y entonces dice la Biblia en un lenguaje metafórico bien interesante, he aquí yo la echo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Quiere decir, hermano, que entonces el Señor utiliza esta figura de echarla en cama y a los que con ella adulteran para darnos a entender que cuando una persona no se quiere arrepentir, el Señor permite que siga en su pecado y entonces la deja para que continúe cosechando las obras que su mismo pecado está trayendo sobre él o sobre ella. Y dice el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Notemos que esta relación infiel de esta mujer Jezabel, que se la pinta aquí como una prostituta porque tiene muchos amantes, esta relación infiel ha dado como fruto hijos. Quiere decir que esta iglesia infiel, que es una iglesia apóstata, tiene hijos en el mundo. Y nosotros, hermanos, debemos ser muy cuidadosos. Debemos estar muy al tanto de que Jezabel espiritual, la iglesia que apostató de la verdad, la iglesia que todavía sigue siendo cristiana, pero que está en apostasía, tiene hijos en el mundo. Y estos hijos siguen la doctrina de su madre apóstata, y enseñan cosas que no son. Seducen al pueblo de Dios a fornicar en el sentido que inducen y seducen al pueblo de Dios a quebrantar la ley de Dios. Y es que la ley de Dios no es solamente no cometerás adulterio. La ley de Dios también dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La ley de Dios también dice, no te harás imágenes, ni cosa semejante de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. La ley de Dios también dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La ley de Dios también dice en el 4º mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado de reposo para Jehová. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y descansó en el 7º día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Mis hermanos, la Biblia nos dice que esta mujer enseña y seduce a los hombres y a las mujeres a fornicar, a ir en pos de los ídolos. Y no olvidemos que el 6º mandamiento también existe. Existe el 5º mandamiento que dice honra a tu padre, luego dice no matarás, luego dice no robarás, luego dice no cometerás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. Ustedes saben cómo hay chisme y error y mentira en el pueblo de Dios hoy. ¿Saben cuántas personas en el mundo cristiano no levantan falsos testimonios, no son avaros, no codician las cosas de los demás, no violan el sábado? Hermanos, esto se ha vuelto un caos en medio de la iglesia, y todo es porque se está siguiendo la doctrina de Jezabel, que enseñaba a los siervos a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y dice la Biblia, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no os impondré otra carga.
pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Es interesante que esa promesa que dice que el Señor le va a dar autoridad sobre las naciones y las va a regir con vara de hierro, esa promesa salió del Salmo 2. Vamos a ir al libro de Salmos, el capítulo 2. Y en el Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y luego dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Así que la promesa a Teatira tiene que ver con la misma promesa que el Señor le hizo al Mesías a través de David, el salmista. Y aquí dice el Señor en el mensaje a Teatira, Él dice que al que venciere, Él le dará, vamos a volverlo a leer, capítulo 2 de Apocalipsis, voy a buscarlo por aquí. Allí dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como base de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Así que la promesa a Teatira es una promesa que Jesús ya recibió y que ahora Él quiere compartir con nosotros. Mis queridos, el período profético de la iglesia de Teatira terminó en el año 1798, cuando concluyó la persecución de la iglesia cristiana. Desde ese momento en adelante, entonces la iglesia pasó a otra fase. Nosotros vamos a continuar con el estudio de las iglesias del Apocalipsis, y la iglesia que sigue ahora es la iglesia de Sardis. Notemos nosotros la forma como la iglesia ha venido comportándose a través de la historia. Primero, un trabajo ferviente, el trabajo de la iglesia apostólica, un trabajo encomiable, sin embargo perdieron su primer amor. Dios permitió que la iglesia entrara en la persecución y le sacó a relucir sus mejores atributos. La iglesia estuvo en persecución por 10 años por los emperadores romanos, pero luego llegó otro emperador y cesó la persecución, y entonces la iglesia volvió a caer en un estado de lobreguez, de tibieza, de apostasía, y vino a la iglesia de Pérgamo, a la cual el Señor amonesta y le dice que tiene allí la doctrina de Balaam, y Balaam es un falso profeta que simplemente quiere hacer su voluntad pidiéndole a Dios consejo. Y nosotros los cristianos no debemos actuar así, debemos hacer la voluntad de Dios no importando qué. Así que durante el tiempo de Pérgamo y Teatira, la iglesia se aparta del Señor. Jezabel, otra falsa profeta, también introdujo en el seno del pueblo de Dios, apostasías y herejías, representando a la iglesia apóstata cristiana de ese tiempo. Y entonces Dios volvió a permitir la persecución para su iglesia, pero Él mismo intervino para que la persecución no se extendiera por los 1260 años, y entonces la iglesia tuvo un respiro. Y por eso dice el Señor: lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le voy a dar autoridad sobre las naciones, y le voy a dar la estrella de la mañana. Y termina el mensaje a Teatira diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis hermanos, hemos atravesado por diferentes periodos de la iglesia, y el próximo lunes nosotros vamos a comenzar a estudiar el libro, el capítulo 3 de Apocalipsis, la iglesia de Sardis, el mensaje a la iglesia de Sardis. Por ahora, por esta noche, nosotros nos vamos a despedir
Agradecemos mucho la presencia de todos ustedes con nosotros. Ha sido una bendición hasta ahora poder estudiar el libro del Apocalipsis. Tenemos aquí algunas personas que están pidiendo ahora oración. Laura Alfonso pide oración por Alberto Díaz, Daniel Sánchez, Roberto Díaz, Angimar Sánchez, Patricia de Hermán, todos por salud. Estaremos orando, hermana Laura, por su petición. Y Moisés Alfonso pide oración por la salud de la familia, que Dios pueda ayudarlo en cada una de sus necesidades, especialmente necesidades espirituales. Damos saludos a aquellos que nos saludaron por la plataforma de Fe y Armonía a través de la radio. Damos saludos a los directivos y el personal de Fe y Armonía y agradecemos a Dios su constancia. Agradecemos a todos aquellos que están en la plataforma del Facebook, que han estado observando, escuchando. Bendiciones también para todos ustedes, que Dios pueda acompañarnos. Y ahora vamos a orar para concluir con este programa. Y ya el próximo lunes nos veremos con la iglesia de Sardis. Padre, muchas gracias por la bendición de este programa. Gracias porque tú, Señor, nos has escuchado. Gracias por las peticiones que han hecho nuestros hermanos. Y pedimos, Padre, que tú les puedas bendecir, que tú les puedas ayudar, que puedas atender cada caso que se ha mencionado por nombre en esta noche. Y que las personas puedan sentir tu presencia, puedan sentir alivio, puedan sentir la fortaleza que viene de tu Espíritu Santo. Bendice a todos aquellos que han estado observando y escuchando este programa y permite, Señor, que podamos regresar el lunes para continuar con el estudio de este libro maravilloso. Ayúdanos a serte fieles, a alejarnos de las doctrinas paganas de Balaam y de Jezabel y a ser cristianos de verdad que levanten tu palabra en todo tiempo. Danos tu espíritu, llénanos de tu paz. Bendícenos esta noche, bendice Fe y Armonía, bendice sus directivos, el personal que allí trabaja y bendícenos a todos al continuar pregonando el mensaje de que Jesús pronto volverá. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Diego Rangel. Saludos para usted también. Oraciones han sido elevadas por todos. Que el Señor les bendiga. Hermana María Angélica, Dios le guarde. Gracias por estar allí. Gracias también a Jennifer, que nos observa desde Venezuela, a su familia, a todos aquellos que están en Colombia. Gracias por estar allí. Gracias a aquellos que no puedo saludar porque no les conozco. Bendiciones, feliz noche. Nos vemos el próximo lunes.